¿Estarías de acuerdo si te dijera que Dios no puede existir? Estás bien pendejo. Bien pendejo. Antes que nada, quiero aclarar que en este canal respetamos el derecho de credo de todas las personas, por lo que el contenido del presente video es simplemente informativo y basado en la obra de 12 pruebas de la inexistencia de Dios de Sébastien Faure. Sébastien Faure fue un filósofo francés nacido en 1858 y fallecido en 1942, quien escribe la obra 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Pero ojo, es importante señalar que el Dios al que Faure critica es el Dios cristiano, es decir, aquella entidad que está descrita en las Biblias judías y católicas. Partamos primero de lo que se entiende por Dios. Según Faure, los creyentes o los feligreses creyentes de Dios siempre lo han definido como un ser eterno, inmortal, de bondad infinita, de justicia infinita, de sabiduría infinita, creador del universo y supremo dirigente de toda la existencia. También se dice que Dios es perfecto, misericordioso y único. Faure comienza explicando que quienes creen que Dios creó el universo están en un error. De hecho, Dios no pudo haber creado el universo. Se explica de la siguiente manera. Primero preguntémonos, ¿qué cosa es crear? Según Faure, la definición de crear es algo difícil de definir, pero a sus palabras dice que crear significa hacer algo de la nada. En ese sentido, en el mundo humano las cosas no se crean, sino que se producen o se construyen. Por ejemplo, decimos construí una casa, no creé una casa. Decimos compuse una canción, no creé una canción. Decimos cociné un platillo, no creé un platillo. Es decir, se toman elementos que ya están dados en la naturaleza para darles otra forma. Sin embargo, en la creencia religiosa se dice que Dios creó el universo, es decir, no había nada y de pronto Dios hizo la materia. Pero según Faure, esto es imposible, es decir, las cosas no pueden salir de la nada no puede generar algo. Es decir, matemáticamente se describiría la suma de 0 más 0 más 0 más 0, nunca va a poder dar 2, 1, 8, 16, porque de la nada no puede surgir nada. Ok, suponiendo, dice Faure, que Dios sí pudiera crear algo de la nada, aún así sería imposible que Dios hubiera hecho el universo. Normalmente se ha descrito a Dios como un espíritu inmaterial, profundo, eterno y sabio, es decir, es una esencia que no tiene cuerpo. En este sentido, no puede existir una relación de lo inmaterial con lo material. Si la cualidad de Dios es ser espíritu, es imposible que un espíritu dé un salto a la materia. En el caso de los humanos, y nuestros aspectos inmateriales como nuestras emociones, nuestros sentimientos, pueden darse porque nosotros sí poseemos un cuerpo material. Pero en las descripciones religiosas, Dios no tiene un cuerpo, es espíritu puro, por lo tanto no puede tener injerencia a la materia. Pues de tenerla significa que Dios sí puede ser medido por rasgos físicos, como la tangibilidad. Es así como Faure sugiere que el universo y Dios comparten naturalezas diferentes, por lo tanto no puede haber una interacción. Sin embargo, a esto existen dos posibilidades. Una, o Dios es espíritu puro y por lo tanto el universo es otra cosa que no fue creada por él, o Dios y el universo son uno mismo. Es decir, materia y espiritualidad convergen como una sola entidad. Sin embargo, de ser el caso una de estas dos opciones, significa que no pudo haber creado el universo. Es decir, si Dios es espíritu puro y el universo es materia, significa que no pudo haberlo creado, simplemente coexisten. En el segundo punto, si Dios y el universo son uno mismo, significa también que Dios no pudo haberlo creado, sino simplemente aparecieron juntos, aparecieron amalgamados. Es decir, nosotros, por ejemplo, no creamos nuestro cuerpo, nacimos con él. Es así como entonces Dios también habría nacido amalgamado al universo y por lo tanto no lo creó. Solo es una parte de él y la creación del universo sería una exteriorización de su ser. Según los creyentes, se dice que Dios es un ser eterno y perfecto. ¿Pero qué es la perfección? Finalmente, la perfección es no poder cometer errores, estar vasto y autosuficiente para sí mismo. En este sentido, si le preguntamos a una persona si de las cosas imperfectas pueden salir cosas perfectas, la respuesta lógica sería no. Ahora bien, podemos decir que a la suma de cosas imperfectas pueden salir algo mejor, pero lo mejor y lo perfecto son cosas completamente diferentes. Actualmente no se necesita mucho para darse cuenta de que el universo y la humanidad son ejemplos de la imperfección. Faure indica que a través de la obra se conoce al obrero
así como a través del fruto se conoce el árbol. Así, al ver que la humanidad y el universo son imperfectas, se entiende que no pudieron haber sido creadas por un ser perfecto, pues éste no hubiera cometido ningún error, como sí los hay en todo lo que existe. Según la creencia religiosa, Dios es un ser eterno, es decir, escapa de las dimensiones del espacio y el tiempo. No tiene principio ni fin, pues de lo contrario, al estar sujeto al tiempo, significaría que Dios tuvo que tener un inicio y que tendrá un final. Así también se entiende que Dios es activo, porque toda la dinámica universal depende de él. El movimiento, la vida, la muerte, la coexistencia, los ciclos, todo está en constante movimiento gracias a que Él es la fuente. Sin embargo, aquí existen dos problemas. Si se dice que Dios creó el universo, significa entonces que previo a la creación, Dios no hacía nada, era un ser inútil, pues creación significa comienzo, y por muy ínfimo que sea, significa que antes de esa detonación o creación, hubo nada. Esa nada estaba a cargo de Dios, por lo tanto Dios, por muy mínimo que sea, estaba inactivo y era inútil. Por otro lado, si Dios es eterna actividad, significa que su actividad no ha tenido ni principio ni fin, al igual que su condición. Por lo tanto, el universo, de haber sido creado por Él, caería en una paradoja, porque en realidad no lo hubiera creado, simplemente el universo apareció con Él. Por lo tanto, Dios tampoco pudo haber creado el universo, sino simplemente hacerle compañía. El argumento de que Dios es inmutable se basa en que Dios es siempre el mismo, nunca cambia. Fue el Dios de hace siglos pasados y será el Dios dentro de los ciclos venideros. Sin embargo, observamos que en la naturaleza sí existen cambios y dinamismos. Una oruga se hace mariposa, un cuerpo humano se vuelve cadáver, los huevos se vuelven aves, las estaciones del año transforman la naturaleza y en suma sabemos que el mundo cambia constantemente. Sin embargo, si decimos que Dios creó el universo, significa entonces que Dios cambió y que el Dios de la Génesis no es el mismo que el Dios del final. Pues si Dios creó el universo, significa que antes de la creación estaba inactivo para pasar a ser un Dios activo. Un ejemplo de esto sería cada persona, que cambia de estar dormido a estar despierto. Es decir, de un estado inactivo, pasivo y quieto a un estado de actividad donde hablamos, pensamos. No obstante, si para este punto estos argumentos se parecen fútiles y aún así pueden ser contestados, vamos a lo siguiente. Imaginemos que todos los argumentos hasta aquí vertidos no tienen sentido, es más, no existieron, y que Dios puede crear lo que quiera y puede hacer todo de la nada. Aún así, para Sebastián Fauré, Dios no puede existir, porque ¿por qué Dios nos creó? La pregunta sería, ¿qué tenía pensado Dios cuando hizo el mundo? ¿Qué propósito buscaba? ¿Qué objetivo perseguía? Entendemos que cuando hacemos algo es porque estamos persiguiendo una necesidad. Construir una casa, por ejemplo, nos da la necesidad de vivencia, de protección al exterior. Cocinar para alimentarnos, costurar algo para poder volverlo a usar, escribir o componer alguna canción para expresar nuestras ideas o emociones y así todas las cosas. Sin embargo, ¿qué propósito pudo haber tenido Dios para crear a la humanidad? Ninguno, puesto que Dios es perfecto, es decir, la felicidad, la plenitud, la alegría, la sabiduría, todo lo que se desea ya está comprendido en Él, es decir, Él se basta a sí mismo, no necesita nada de nada y nadie puede aportarle nada, mucho menos seres tan imperfectos como lo son los humanos. En este sentido, si Dios es vasto, único y perfecto, entonces la humanidad no tiene ningún propósito que aportarle. Según este argumento de Fauré, si el universo fue creado por un ser perfecto, significa que todo en él debe ser perfecto. Por tanto, en este ciclo de perfección no hay defectos, por lo que no se necesita nadie que lo gobierne, puesto que la armonía está establecida y todo gira en un orden completo. De ser el caso, ¿por qué se necesitaría entonces un gobernante o un dirigente? La tarea del guía consiste precisamente en dirigir y canalizar a todas estas fuerzas, pero esto significaría que de necesitarse un guía, las personas o el universo no tienen una armonía perfecta. Por tanto, o Dios creó el universo perfectamente y por lo tanto no hay necesidad de un gobernante, o Él tiene que gobernar el universo y la humanidad porque no son perfectos. En ambos casos, una contradicción. Según los creyentes, Dios es misericordioso y justo, y no solo lo es en un grado humano, sino infinitamente.
Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto cómo las civilizaciones han comprendido la imagen de un Dios diferente o muchos dioses. Cada religión afirma tener a la deidad o las deidades verdaderas. Pero Dios es todopoderoso, significa que puede hacerlo todo. Su potencia es infinita, capaz de cubrir el universo completamente. Entonces, ¿por qué su potencia no ha iluminado a las otras religiones? ¿Por qué Dios decidió revelarse solo a algunos y no a otros? ¿Dónde queda la justicia y la misericordia de transmitirse ante todos igualmente? Se dice que Dios es infinitamente bueno e infinitamente misericordioso, pero la existencia del infierno lo refuta. Dios, en toda su potencia y toda su misericordia, podía hacer muchas cosas. Por ejemplo, no crearnos a todos buenos, recibirnos a todos en el paraíso, aniquilar a los malos de un chasquido y dejar vivo a los buenos. Sin embargo, los designios de Dios son condenar. Pero la pregunta sería, ¿quién se beneficia con la condena de los malditos? ¿Acaso las personas buenas, justas y compasivas, merecedoras del paraíso, se regocijarían al ver a otras personas arder en el infierno? Por tanto, o no hay Dios, o de haber Dios y existir el infierno, este no es infinitamente bueno. Este argumento de hecho fue retomado de Epicuro y versa de la siguiente manera. Si el mal existe, Dios Todopoderoso puede suprimirlo. Quiere pero no puede, entonces no es todopoderoso. Puede pero no quiere, entonces no es infinitamente bueno. No puede ni quiere, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Ahora bien, Foré estaba muy consciente del argumento replicador de esta postura, que sería el libre albedrío. Según los creyentes, Dios nos da la libertad para decidir nuestras acciones, y de nosotros depende si lo que hacemos es bueno o malo. Sin embargo, existen dos tipos de males que vamos a señalar. Existe el mal físico y el mal moral. Por mal físico entendamos la muerte, el sufrimiento, el cataclismo climático, las enfermedades, el hambre, etc. Como ven, esta clase de males escapan de las manos humanas, es decir, no somos responsables de controlar la muerte, el hambre o la enfermedad. Por tanto, estos males existen porque Dios lo ha permitido, y en ese sentido no podemos ser juzgados por ellos. Por otro lado, el mal moral, que significa hacer acciones voluntariamente, pueden ser suprimidas si Dios lo permite. Sabemos que a nadie se le preguntó si quería nacer, pero de habernos preguntado, pudiéramos haber decidido si sí o no. Si la respuesta hubiera sido no, no pasaba absolutamente nada. Si la respuesta hubiera sido sí, desde luego cualquier persona hubiera elegido nacer en las mejores condiciones, es decir, elegir nacer con salud, con riqueza, con belleza, con sabiduría. Pero la siguiente pregunta es, entonces, ¿somos lo que queremos ser? Para muchas personas, no. Todos somos imperfectos, sufrimos desigualdades en gran escala y en diferentes dimensiones. Por tanto, cada persona nació y es como Dios lo decidió, y no como nosotros quisimos. Por tanto, todos somos esclavos de su voluntad. Y por lo visto, Dios nos repartió los beneficios y los problemas de manera desigual. Por lo que Dios no es infinitamente justo. Admitamos, por ejemplo, que Dios deja que seamos responsables de nosotros mismos. Aún así, sería una incoherencia. Sabemos que para el castigo y la recompensa existe una escala. Es decir, no es lo mismo robar un coche, robar un teléfono en una tienda departamental a cometer un genocidio. Como vemos, existe en la delincuencia muchos niveles y escalas, por lo que a las personas que cometen diferentes tipos de delitos se les juzga de diferente manera según la naturaleza del delito en cuestión. Sin embargo, sabemos que sin importar cualquier acción que cometamos, esta tiene un límite, como lo es el ser humano. Es decir, nuestras acciones tienen impacto hasta cierta cantidad de personas. Pueden ser cientos, miles, pero siempre un número posible de definir. Sin embargo, ¿cuál es la promesa de Dios según los religiosos? Un infierno eterno o un paraíso eterno. Por lo que aquella persona que se dedicaba a robar junto con la persona que cometió genocidio tendrían exactamente el mismo destino y el mismo tiempo en el mismo infierno. Ahora bien, ¿podrá alguien imaginarse el infierno de Dante? Es decir, aquel infierno que está llena de círculos y según el tipo de delito que cometiste, te toca el tipo de infierno. Sin embargo, sin importar a qué infierno se te asigne, lo que sí es seguro es que pasarás ahí el resto de tu vida o la eternidad de tu muerte. Ahora bien, a través de la obra, Foré recupera dos réplicas bastante comunes que las personas suelen aplicar cuando se confrontan sus ideologías. La primera réplica consiste en señalar a aquellas personas que hablan de Dios, es decir, como si para estas personas Dios fuera transparente, un enigma penetrado,
Por lo tanto, ellos conocen y saben todo lo que Dios quiere. Saben lo que Dios quiere que hagan sus hijos, saben qué comportamientos son aceptables y cuáles reprochables, y bajo estas ideas se atreven a construir iglesias en su nombre. Sin embargo, estas mismas personas suelen decirle a Foré que no hable de Dios, que él no conoce sus designios, que Dios es un misterio, que Dios sabe lo que hace. Por supuesto que todos estaríamos de acuerdo en aceptar que somos seres limitados como para comprender a un Dios tan eterno e inmutable y perfecto. Pero así como los no creyentes pueden convencerse de que son seres diminutos comparados con Dios, se le puede replicar que los creyentes también son humanos, por lo tanto son diminutos para comprender a Dios, por lo que su afirmación de que ellos sí saben lo que Dios quiere es errónea. En este sentido, Foré termina esta réplica diciendo que cuando ellos dejen de afirmar, él dejará de negar. La segunda réplica proviene de la ley causa y efecto. Es decir, los creyentes suelen decir que no puede existir algo nacido de la nada. ¿Por qué vemos una taza de café? Significa que alguien la preparó. ¿Por qué vemos un libro? Significa que alguien lo escribió. Entonces, ¿por qué existe el universo? La respuesta es porque alguien tuvo que crearlo, con sus leyes y su armonía. Por eso sostiene que la ley causa y efecto es bastante válida y también importante, nos ha servido para muchas cosas, pero también tomarla de manera apresurada es muy peligrosa. ¿En qué está basada la creencia de que Dios creó el universo? En una falacia. Los creyentes suelen decir que Dios es la causa y el universo el efecto, pero Foré pregunta, ¿cómo estamos seguros de eso? ¿Dónde está basada esa prueba? ¿Por qué no podemos decir que en realidad el universo es causa y la existencia efecto? Es más, no conocemos el universo, o al menos no completamente. El universo observable para el ser humano es increíblemente ínfimo contra la infinitud. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que el universo, siendo un espacio infinito que no conocemos completamente, es el efecto de un Dios? El universo aún no nos ha revelado todos sus misterios, aún no nos ha puesto en la mesa todas las cosas que contiene. Por lo que decir que el universo fue creado por Dios es una falacia de generalización apresurada. En ese sentido, al ser incapaces de conocer a Dios a la perfección y también al ser incapaces de conocer el universo a la perfección, no podemos asegurar nada de ello.